Creo que no puede faltar en esta recapitulación del curso un homenaje, aunque sea un breve homenaje, a la figura del bufón, un bufón cuyo papel nunca o apenas nunca querrá representar el filósofo, pero que muy a menudo se corresponde adecuadamente con lo que el filósofo hace, sin saber que lo hace. El bufón es una especie de juguete en manos del príncipe, un juguete semejante en gran número de ocasiones a las mascotas, es una especie de perro o de gato, un animal gracioso, una mezcla de animal y de humano con el que se puede hacer cualquier cosa, a menudo es un humano deforme, físicamente deforme, y el bufón está degradado, por tanto, a una condición inferior a la humana, muy a menudo. Sin embargo, la contrapartida es que al bufón se le consiente cualquier cosa. El bufón no es, salvo excepciones, mudo. El bufón habla y por lo general habla mucho, habla muchísimo y habla sin ninguna clase de control y se le permite decir cualquier cosa. Se le permite decir cosas que a los súbditos ordinarios jamás se les consentiría que dijeran. La palabra del bufón no vale nada porque es una especie de objeto, es una especie de cosa, pero a partir de esa degradación puede llegar a cobrar una validez irónica verdaderamente impresionante. El bufón puede decirle verdaderas barbaridades al príncipe. Y puede decirle, sin duda ninguna, barbaridades triviales, verdaderas tonterías. Pero también puede decirle verdades incómodas que ningún súbdito se habría atrevido a pronunciar. Me parece que puede ser, cuando menos interesante, reflexionar un poco sobre el papel de bufón que en muchas ocasiones el filósofo puede llegar a cumplir, cumpliendo en ellas un papel que no me parece que sea en absoluto desdeñable. Puede merecer la pena cargar con las humillaciones casi animalescas propias del bufón con tal de disfrutar del privilegio de poder decir ciertas cosas que otros no pueden decir. El bufón es ridículo, esto pertenece constitutivamente a su oficio. Dentro del bufón está la posibilidad, incluso la necesidad de suscitar la risa, y el filósofo ya hemos visto que no anda lejos de esto, pero además el bufón tiene unas peculiares relaciones con la verdad. ¿Por qué no investigar un poco en la semejanza que esas relaciones del bufón con la verdad muestran respecto del parentesco, del inevitable y constitutivo parentesco de la verdad con el filósofo? Seguramente se trata de una comparación inquietante, qué duda cabe, pero me parece que puede ser de interés, aunque solo sea dejar apuntada la cuestión. Y para concluir esta recapitulación del curso, creo que puede convenir detenernos en unas breves líneas de Platón
no en las tan conocidas tocantes al filósofo rey, tampoco en su relato de la muerte de Sócrates, para cuyo relato podríamos haber acudido también a otras fuentes como Genofonte, sino a otro lugar también muy conocido, también muy clásico y también muy adecuado para el tratamiento de todo este género de asuntos. Me refiero a la carta séptima, a la célebre carta séptima, al principio de la carta séptima, en donde Platón refiere algunos de los detalles correspondientes a su primer viaje a Siracusa. No vamos a entrar ahora en los detalles de ese viaje ni en el resto de la carta séptima, y mi propósito es tan solo llamar la atención sobre un par de aspectos particulares que están presentes ahí y que creo son significativos para iluminar lo que hemos estado tratando de ver durante estas sesiones y en el curso en general. Platón lleva a cabo al comienzo de la carta séptima algo parecido a una confesión, algo parecido a una confesión que, como toda confesión, es dudoso si será sincera o no lo será, pero podemos concederle provisionalmente a Platón aquí su veracidad. En la carta séptima 328 c dice Platón lo siguiente, leo. Con este pensamiento y resolución salí de mi patria, no con los móviles que algunos suponían, sino impulsado principalmente por un sentimiento de vergüenza de mí mismo, sentimiento de vergüenza de mí mismo, de que pudiera parecer que yo era hombre solamente de palabras, pero que no gustaba de poner nunca manos a la obra. La cita es breve, pero creo que no tiene desperdicio. Platón se va a Siracusa porque habría quedado avergonzado de no hacerlo. Y habría quedado avergonzado porque entonces habría podido decirse con total justicia de él que es tan solo hombre de palabras, bla, bla, bla. Un hombre que habla mucho, pero que luego, a la hora de extraer las consecuencias de lo que ha dicho, se resiste a ello. Es como si las obras fueran la continuación natural de la palabra o como si las palabras y las obras fuesen en definitiva dos formas de lo mismo, de modo que la ausencia de obras fuera una traición a la palabra o una negación de la palabra. Las cosas no pueden quedar así. Platón no puede reducirse a ser un hombre que ha hablado. Si ha hablado, después tienes que actuar porque probablemente la actuación y la palabra no sean actividades netamente separadas. No puedes dejar las palabras a medias. Es decir, las palabras sin obras son casi semejantes a un discurso interrumpido, a una palabra que ha dejado de pronunciarse a la mitad. Y esto ciertamente es vergonzoso. Esto es ciertamente vergonzoso y esta es la vergüenza por la que Platón no quiere pasar. Y por eso se va a Siracusa con las circunstancias que no vamos a referir ahora, que conocemos, circunstancias que son
de un notable, incluso aparatoso fracaso político. Pero lo que importa es lo que Platón tiene en la cabeza en el momento de emprender el viaje. Lo que tiene en la cabeza es ese sentimiento de vergüenza que quiere a toda costa evitar, y esa impresión de que las palabras sin acciones son como si fuesen palabras no terminadas de pronunciar. Bien, Platón no va a Siracusa seguramente con el propósito explícito de convertirse en filósofo rey, pero va a dicho lugar para entrar en ese juego, para entrar en un juego que no sabe exactamente a dónde va a llevarlo, pero que tiene que ver sin duda con la cercanía entre la filosofía y la realeza. Nos encontramos aquí con la filosofía, podríamos decir con unos términos que pueden parecer modernos, pero que vamos a ver enseguida que no lo son, con la filosofía puesta en práctica, con la filosofía realizada. Esto de la filosofía realizada puede parecer un asunto, ya digo, muy moderno, puede parecer un asunto hegeliano o un asunto marxista. No, no lo es, aunque sí, claro, claro que lo es, por supuesto, también, ¿no? Pero ya está en Platón, ya hay en Platón, como vamos a ver enseguida, una terminología muy cercana a la recién empleada, ¿verdad? En el mismo trozo de discurso, en la misma página en donde Platón ha dicho lo que acabo de leer, aparecen expresiones a las que debemos prestar la mayor atención. Si alguna vez, dice Platón, había que procurar realizar las ideas concebidas acerca de la legislación y la política, entonces era llegado el momento de intentarlo. ¿Mm? Repito la primera parte de estas palabras. Si alguna vez había que procurar realizar las ideas concebidas acerca de la legislación y la política, realizar las ideas concebidas. Como hace un momento señalaba, parece no un antiguo, sino un moderno quien está hablando aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de realizar las ideas? De realizar las ideas se trata, y quizás el traductor español ha puesto mucho de su parte en esta traducción, no vamos a negarlo, pero enseguida vamos a ver el verbo griego correspondiente, que es extraordinariamente elocuente, es un verbo que tiene una fuerza verdaderamente impresionante y que podría pasar por un verbo moderno, ¿verdad? Más que, más que del griego antiguo, ¿no? Procurar realizar las ideas concebidas acerca de la legislación y de la política, realizar las ideas. Si el filósofo rey tiene que hacer algo, es eso, realizar las ideas. Y si al filósofo ajusticiado se lo priva de algo con el ajusticiamiento, es antes que nada, de eso. Si se lo mata es para que no realice nada, para que las ideas se queden en meras ideas, para que se queden en meras palabras, en esas palabras de las que Platón ha dicho que se avergonzaría, ¿verdad? Es decir, a Sócrates al darle a beber la cicuta se lo convierte en alguien que meramente ha dicho bla, 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 pudiendo suscitar entonces las poco graciosas burlas de Aristófanes en las nubes. Ese es el significado último de la muerte de Sócrates, que el filósofo se quede
en un mero productor de palabras. Tú habla y di lo que quieras, no pasa nada. Puedes decir lo que te dé la gana. Ahora bien, en lo que estás diciendo está el peligro de que aquello pase a otra cosa y para evitar ese peligro es para lo que vamos a justiciar, ¿no? Platón ha ido a Siracusa a intentar hacer otra cosa y a terminar de hablar, por así decir, si vale esta expresión, a dejar, a dejar las palabras pronunciadas del todo, a no dejar las palabras a medias. Se trata estrictamente de esto, de terminar de pronunciar las palabras y las palabras se terminan de pronunciar por medio de acciones, por medio de algo que ya no son palabras, pero que pertenece a ellas de manera radical. Tanto que si se lleva a cabo una separación, eso es una interrupción artificial, eso es una amputación de la continuación natural del discurso. Bien, veamos el verbo griego que ha empleado Platón aquí cuando traducimos al castellano esto de realizar las ideas concebidas. Bueno, el verbo es el verbo apotelein, un verbo apotelein que, como antes señalaba, tiene una fuerza extraordinaria. Es un compuesto de telein. Telein quiere decir terminar, entre otras cosas, y apo es un prefijo que intensifica el sentido de ese telein. Uno se atrevería a parafrasear el sentido del verbo apotelein diciendo que significa terminar de raíz, ¿verdad? Terminar, terminar desde dentro algo, ¿no? Llevar algo a término desde dentro de sí. Eso es realizar. Eso es realizar y mm, lo es en unos términos que naturalmente provienen del latín en el verbo castellano correspondiente. Realizar viene de real y nada parecido al término real había existido en griego. Realis viene de res, de lo que es en latín la res, esto es la cosa, ¿no? Y, sin embargo, es imposible dejar de evocar aquí lo que Aristóteles en la metafísica entendió poco después de Platón, poco después de su carta séptima, por acto en oposición a la potencia. Esa entelegeia o esa energeia aristotélica, quedémonos con la primera de las dos palabras, entelegeia, ¿verdad? Que denota lo que es la potencia llevada a su conclusión, lo que es la potencia llevada a su término, a su terminación, a su telos, ¿no? Es decir, la potencia cuando no llega a convertirse en acto, le falta algo y es una potencia frustrada, de manera semejante a lo que habría ocurrido con Platón si se hubiera quedado quieto en Atenas sin viajar a Siracusa. Si se hubiera quedado con sus palabras y con sus ideas. Con esas palabras y con esas ideas meramente interrumpidas, como si les faltaran unas pocas letras para ser terminadas de escribir o de pronunciar. Platón ha ido a Siracusa para poner las letras que faltan en la escritura
o en la pronunciación de esas palabras. Y las letras que faltan son el apotelein, ¿verdad? El realizar algo, el terminar de verdad algo, el no dejar las cosas a medias. Habría sido vergonzoso dejar las cosas a medias. Dejar las cosas a medias, como la comparación puede ser oportuna, como ese guerrero del que habla Arquíloco, el poeta Arquíloco, que en mitad del combate suelta el escudo y sale corriendo porque no tiene ganas de combatir, ¿no? El combatiente de Arquíloco que ha soltado el escudo lleva a cabo una acción vergonzosa desde el punto de vista militar, tan vergonzoso como habría sido para Platón quedarse con las meras ideas y con las meras palabras. Esto es lo que en definitiva está en juego aquí y este es el sentido profundo del término apotelein. No es que, esto es lo decisivo, claro, no es que primero esté la filosofía y después esté la práctica. Es decir, pasamos cierta cantidad de tiempo filosofando y procuramos hacerlo de la mejor manera posible y una vez que hemos terminado, entonces podemos pasar a la práctica e incluso debemos pasar a la práctica. No, el esquema no es este. El esquema platónico es más radical. El esquema platónico es que si no pasamos a la práctica, no hemos terminado de filosofar, hemos dejado el filosofar a medias, hemos dejado el filosofar vergonzosamente a medias. No hemos llevado a cabo el apotelein de las ideas, ¿verdad? Seguramente hay que decirlo en griego antiguo, apotelein, aunque espero que todo el profundo sentido que este verbo tiene haya quedado razonablemente claro en castellano. El filosofar es en definitiva un apotelein si quiere ser un filosofar completo. Bien, dejemos aquí la carta séptima de Platón. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Platón con ese apotelein? ¿Y qué es lo que en definitiva le ocurrirá a cualquiera si juega a todo lo anterior con la debida honradez y con el debido juego limpio? Pues lo que le ocurrirá será que fracasará. No es necesario ser demasiado inteligente para advertirlo. El apotelein nunca se realiza de manera feliz. Siempre es un apotelein frustrado o lo que es lo mismo, nunca es un apotelein pleno. El apotelein nunca termina de verdad. Nunca termina de verdad porque produce monstruos y porque produce deformidades. Es decir, que en cierto modo sí que concluye su tarea, no la deja a medias, pero alguien diría que más le hubiera valido dejarla a medias porque el resultado no es nunca satisfactorio. El resultado es un resultado que traiciona las ideas. Las ideas llevadas a la práctica son siempre las ideas traicionadas y las ideas deformadas. Cuando no lo son, porque ciertamente hay ocasiones en las que no lo son, eso ocurre simplemente por casualidad, eso ocurre simplemente por buena suerte, no porque haya ninguna necesidad en ello. Lo propio de la realización de las ideas es más bien la deformidad y podríamos añadir, y con esto
nos acercamos a la conclusión o entramos de lleno en ella, esa conclusión deforme, ese apotelein que conduce a la deformidad, debería producir al filósofo o podría producir al filósofo cierta clase de vergüenza, cierta clase de rubor. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué me ha salido? ¿Qué demonios me ha salido como fruto de mis empeños? ¿Qué realización es la que mis ideas han tenido? ¿Esta? ¿Esta que aquí nos encontramos? ¿Esto que me ha salido como fruto de mis empeños y como fruto de mis intenciones más nobles y de mis esfuerzos más metódicos? Me he dejado la piel en este apotelein, me he dejado la piel en esta realización de las ideas y la realización al final ha sido esto. La realización ha sido una realización que en muchas ocasiones será cruel, en muchas ocasiones será criminal, estrictamente criminal. La historia universal está llena de ejemplos de esta naturaleza, no hace falta enumerar ninguno, es facilísimo hacer una lista muy extensa de ellos. La realización de las ideas produce monstruos o produce resultados ridículos, produce resultados que no están ni muchísimo menos a la altura de lo previsto ni a la altura de los propósitos que lo llevaron a uno a ese viaje. Seguramente el filósofo rey fracasará, pero fracasará también el filósofo que trate de entrar en alguna clase de relación con la realeza. El viaje a Siracusa estaba condenado al fracaso. A un fracaso que será ridículo en el mejor de los casos y quizá criminal en el peor de todos. Y aquí está seguramente la estructura básica de la relación de la filosofía con el poder. ¿Dónde nos hemos dejado al filósofo ajusticiado? El filósofo ajusticiado no tiene, desde luego, estos problemas. Al filósofo ajusticiado no se le ha dado ocasión de que fracase de ese modo, no se le ha dado ocasión de contemplar sus propios monstruos. Indudablemente, así es. Y hasta cierto punto el filósofo rey podría desarrollar cierta clase de envidia en relación con el filósofo fracasado. Si yo hubiera sido Sócrates, no habría estado expuesto a esta clase de ridículos ni a esta clase de crímenes. Más me habría valido ser Sócrates en definitiva. Pero lo anterior puede que no sea una conclusión satisfactoria, aunque es muy digna de ser examinada, que duda cabe, ¿no? Porque lo que ocurre aquí es que, en definitiva, la actuación del filósofo rey o la actuación del filósofo que entra en tratos con la realeza es otra forma de ajusticiamiento, es otra forma de morir a manos de la ciudad. Es quizá una forma perversa, es quizá una forma oblicua de hacerlo, pero se trata de una muerte al fin y al cabo. Se trata de una interrupción, de un tajo que se le aplica al curso de esa realización de las ideas
en la realidad, como si esa realización fuera una especie de río, una especie de cauce por el que naturalmente las aguas fluyeran, pero en un momento dado se le diera un tajo a ese curso, de modo que las aguas se desparramasen por todas partes e interrumpieran su flujo natural, ¿no? De modo que el apotelein no llegara al telos, ¿no? Es decir, que la realización no llegara a su final y se quedara a medias. ¿Se quedara a medias? De un modo que ahora ya no resulta ni vergonzoso siquiera, porque quien se ha metido a filósofo rey o a colaborador de la realeza es el primero que sufre las consecuencias de ese espanto y de ese mal. No tiene quizás ni siquiera tiempo de avergonzarse. Bien, vamos a dejar aquí la recapitulación del curso y espero que todo lo anterior proporcione una serie de materiales y en este caso también una serie de conclusiones que resulten útiles para el pensamiento, ¿verdad? El filósofo rey y el filósofo ajusticiado van a tener que seguir acompañándonos siempre y hay vasos comunicantes y relaciones secretas entre el uno y el otro que en la mayor parte de las ocasiones costará muchísimo trabajo reconocer. Sigamos dándole vueltas a este trayecto entre el filósofo rey y el filósofo ajusticiado, este trayecto que seguramente no cabe interrumpirlo nunca y al que quizás no quepa encontrar una solución ni una conclusión satisfactoria. Mostrar que esto tiene que ser necesariamente así es, en definitiva, lo que me había propuesto y, en último término, lo único que me había propuesto. Nada más. Muchas gracias.